ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, sobre el bosque gris. Buenas a todos, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Lunes otra vez por Ecomedios, este programa que todos los lunes hasta las 22 los acompaña con las principales novedades políticas, económicas, en este país que por supuesto nunca faltan. Y especialmente entre la semana pasada y este principio de semana hemos tenido una enorme cantidad de noticias, especialmente en la política. Posiblemente estamos viendo algunas de las definiciones más relevantes de cara al proceso electoral que ya está en marcha. Han pasado cosas económicas que vamos a profundizar a lo largo de este programa. Están pasando cosas, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, fuera de todo el barro y el ruido local. El conductor de este programa, Joaquín Múgica Díaz, está en el lugar de los hechos, está en la sede del PJ, escuchando el mensaje que todavía Cristina Kirchner está dando ante los militantes en una defensa ante los trascendidos de que posiblemente el fallo de la Corte Suprema sobre la causa vialidad esté al caer, que eso implique una confirmación de su pena y de que le prohíba de esa forma participar en las próximas elecciones. Vamos a dar inicio a este programa. A lo largo de estas 2 horas vamos a estar repasando un poco todas las cosas que venimos comentando. Si se quedan con nosotros hasta las 22. Auspician Lunes otra vez. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año.
Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Son las 20:10 en toda la República Argentina. La noticia excluyente de este lunes es el discurso de la presencia de Cristina Kirchner en la sede del PJ, hablando en este momento ante la inminencia de un fallo de la Corte. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está diciendo Cristina ahora en la vereda de la sede del PJ ante militantes. Anunciando ni violencia ni nada, simplemente cuando los hechos suceden, cuando la plata sigue sin alcanzar, cuando los remedios siguen aumentando, cuando no tenés trabajo o no te aumentan el salario porque han levantado el cepo a los dólares de las personas físicas, pero le han puesto un gran cepo al salario. Estos inventaron el cepo al salario y todo el mundo se queda calladito porque, claro, tal vez le conviene al gran capital el cepo al salario, pero llega un momento que también ese gran capital termina sin respuestas para la etapa, porque no alcanza para los 47 millones de argentinos o para los 50 millones de argentinos. Por eso, bueno, no me quiero extender más, porque si no ya veo que terminamos. No empiecen con que necesitamos, en serio, mucha militancia, mucho trabajo, mucha organización y mucha solidaridad. Nadie va a creernos que somos solidarios con ellos si nos ven despedazarnos entre nosotros. Nadie va a creer que somos solidarios con el resto de los ciudadanos si vemos cómo el otro le da un palo a su compañero por la cabeza. Así que el ejemplo bien entendido empieza por casa. Así que acá, en la puerta del Partido Justicialista, como una militante peronista, les digo, volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grandes y nos permitió construir grandes victorias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Lo quiero mucho. Muchas gracias. Escuchábamos entonces ahí el cierre del segundo discurso de Cristina en la sede del Partido Justicialista. Primero habló dentro del recinto, luego salió a la vereda para dar un segundo mensaje a los militantes. Un mensaje que uno podría decir fue claramente dirigido a la Corte Suprema. Repetimos, hay trascendidos e información de que los 3 integrantes de la Corte Suprema
ya han tomado una decisión sobre la causa vialidad, una causa de corrupción de largos años que enfrenta a la expresidenta, y aparentemente el fallo que se viene de la Corte es negativo hacia la expresidenta, con lo cual quedaría firme aquel fallo de primera y luego segunda instancia que obligaría a Cristina a quedar presa por 6 años y a quedar inhabilitada para cargos públicos en adelante. Con lo cual, por supuesto, su candidatura, su anticipo de candidatura para las elecciones legislativas provinciales bonaerenses quedaría, por supuesto, trunco. Un mensaje, decíamos, muy fuerte contra la Corte Suprema. Alguna de las cosas que dijo dentro del recinto, Cristina Kirchner dijo que estar presa para ella es un certificado de dignidad y dijo que ella es una fusilada que vive. Algunas de las frases más fuertes que le dedicó a la Corte Suprema, dijo que la Corte Suprema también es la guardia pretoriana del poder económico, dijo que hay intereses de grandes grupos económicos que se verían beneficiados y que esperan un fallo en contra de Cristina que la termine metiendo presa y sacando de la cancha electoral. Entre otras frases, vamos a ir repasando a lo largo del programa. Vamos a después, más adelante, hablar con el enviado de este programa, que además es el conductor, por supuesto, Joaquín Mújica, que está en este momento en la sede del PJ en la calle Mateu, viendo desde adentro todo lo que pasa. Vamos a estar hablando con él porque, por supuesto, todo esto que está pasando, ya sea desde el lunes pasado el anuncio de la candidatura de Cristina, que escuchamos incluso en vivo en este programa, todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana entre estos trascendidos de la decisión inminente de la Corte Suprema sobre la causa vialidad y ahora este acto de Cristina, se dan en un marco de definiciones más que trascendentes electoralmente para el Partido Justicialista, pero además en un contexto de una interna no resuelta y que resulta muy traumática en los últimos meses, en los últimos años para el peronismo. En esta reunión que conjugó a todo el peronismo en la sede del PJ, estuvo, por ejemplo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que según contaban quienes estuvieron ahí adentro de la sede del PJ, fue saludado, para decirlo elegantemente, de una manera fría, fue sentado en primera fila, rodeado de dos referentes del kirchnerismo, digamos, más fuerte, como pueden ser Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y Mariel Fernández de Moreno. Pero, evidentemente, la noticia y el anticipo de que Cristina podría ir presa después de una definición judicial empieza a obligar a todos los integrantes del Partido Justicialista a tomar una serie de decisiones. Y entre ellas, bueno, si va a quedar alineado todo el peronismo detrás de Cristina en un momento de definiciones electorales. Habrá que ver cuál es la posición que tienen, por ejemplo, los sindicatos, si también se van a plegar a la posición de seguidismo detrás de la expresidenta, si va a haber movilizaciones, si va a haber paros convocados por las centrales obreras a través de esto. ¿Qué va a pasar con el día de mañana la definición electoral que tengan tanto el kirchnerismo como el kicilofismo para elaborar finalmente las listas electorales de cara a las elecciones provinciales? Nos tomamos un respiro breve y enseguida seguimos con el desarrollo de esta, que es la noticia excluyente del lunes, el mensaje de Cristina ante los militantes del PJ en medio de la inminente definición de la Corte Suprema. Estás escuchando Lunes otra vez, una alta dosis de realismo político y económico contados con una pizca de gracia, para entender sin solemnidad la realidad argentina, con Joaquín Mújica Díaz y Mariano Boetner. Seguimos repasando lo que fue el acto del mensaje de la expresidenta Cristina Kirchner hoy en la sede del PJ. Presten atención porque esto fue probablemente una de las principales frases y las más fuertes que dejó la intervención de Cristina esta tarde. Agradecerles a todos y a todas la presencia acá en el partido. La verdad que se armó un acto que, por eso te digo lo de la casualidad, ¿viste? Siempre el de arriba decide cómo se... Y sí, mirá, sí, por eso estoy sentada acá.
porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Y vos sabés que hoy miraba el diario Clarín en la tapa que decía: un sicario intentó matar a Uribe. Y me fui a la tapa del Clarín del 2 de septiembre. Del 2 de septiembre. Un brasilero, dice, atacó, gatilló en la... un brasilero gatilló, como que pasaba por ahí un brasilero y gatilló en la cara de Cristina. Bueno, sin olvidar, por supuesto, aquella maravillosa frase de la bala que no salió, pero la sentencia que sí saldrá. Claro, los mentores de esta sentencia son esos. Lo publicaron ellos, lo dijeron ellos en letra de molde. No es un invento mío ni una visión conspiranoide de la historia. Es simplemente que leo y tengo comprensión de texto para que nadie se haga el idiota. Con leer y comprensión de texto en la Argentina no saben el tiempo que uno ahorra en dejar de decir estupideces. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas la presencia acá. Y que no sea una presencia únicamente frente a un hecho, sino que sea una presencia que no esté solamente en lugares cerrados, en todos. Hay mucho conflicto en la sociedad. Bueno, escuchamos ahí algunas de las frases más fuertes probablemente de Cristina. Preste atención porque una de las cosas que dijo, después más adelante en el programa las vamos a desarrollar, Cristina llegó a nombrar una medida que se conoció minutos antes de que ella salga a dar su discurso en la sede del PJ, que tiene que ver con un anuncio que hizo el equipo económico, el Banco Central, el Ministerio de Economía, sobre los lineamientos que seguirá a partir de ahora el equipo económico para tratar de acumular reservas, absorber pesos. Son una serie de medidas que anunció, entre ellas la emisión de deuda, un préstamo nuevo de bancos hacia el Banco Central por $2.000 millones, una serie de medidas que vamos a ir desarrollando y explicando en profundidad más adelante en el programa. Vamos a cerrar el tema de Cristina por ahora, después vamos a retomarlo cuando entremos en contacto con Joaquín Múgica, que está en el lugar de los hechos, pero algunas de las cosas que dijo Cristina, primero que lo que dice, una de las cosas que dijo fue que los que hablan de la grieta que se hagan cargo de lo que hicieron en la historia de Argentina. Ella lo que dice es, los que crearon la grieta son los antiperonistas y no al revés. También dijo que ya no son necesarios para la historia argentina los golpes de Estado ni instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar, sino que ahora existe lo que ella llama el partido judicial. Dijo que este modelo económico del gobierno de Milei tiene fecha de vencimiento y que se agota, que es una copia de el plan económico de la dictadura con dólar barato, y lo equiparó a la convertibilidad, una comparación bastante ya en boca de consultores y de economistas. Bueno, habló, por supuesto, como veníamos escuchando, le dio un tono de persecución a ese fallo de la Corte. Dijo que están buscando cómo desarmar una posible organización popular para tener una opción electoral a este gobierno. Dijo que este modelo va a fracasar porque históricamente este tipo de modelos fracasaron. Bueno, otro palo a la Corte en referencia al DNU 70, con el cual el gobierno de Milei hizo una serie de cambios a la Constitución muy importantes. Cristina lo que está diciendo es qué pasa si una reforma de este tipo lo hubiese hecho un gobierno de otro signo político. Volvió a repetir esta cuestión de que la Corte Suprema es la guardia pretoriana del poder económico. Y, bueno, una de las frases
destacadas en todos los portales de noticias. Estar presa es un certificado de dignidad. Pareciera que Cristina va a tratar de, y el kirchnerismo va a tratar de utilizar un hecho de semejante magnitud como un activo político y no como una traba o una restricción para una fuerza política como el peronismo. Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva. Probablemente la frase que haya quedado como el resumen de la intervención de Cristina en la sede del PJ. Más adelante vamos a ir con este tema. Tenemos también algunas referencias a medidas económicas que se dieron a conocer hace minutos. Vamos a explicarlas en profundidad. Se viene esta semana también un dato de inflación que posiblemente haga celebrar a este gobierno. Han pasado cosas en Estados Unidos. También vamos a ir desarrollándolos hasta las 10 si nos acompañan el lunes otra vez. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. 20:27, seguimos en lunes otra vez. Hasta las 22 vamos a tomar contacto ahora con el conductor de este programa, Joaquín Múgica Díaz, que estuvo presenciando todo lo que fue el discurso de Cristina en la sede del Partido Justicialista. Joaquín, bienvenido al aire de lunes otra vez, todo tuyo. ¿Cómo estás?
Mariano, buen día. Escucha, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que estás ahí desde hace muchas horas, pero ya son las 8 y pico de la noche. La gente quiere... Estoy largo. Llegué de día y me estoy yendo de noche. Eso mismo. Pero Larga jornada acá en el TJ, mucha gente. En los alrededores, muchos dirigentes. Y sobre todo un encuentro ya público entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ahí está. Vamos a si querés, te propongo lo siguiente. Estuvimos recién ya escuchando el final de Cristina en su segundo discurso en la vereda. Escuchamos algún extracto de lo que dijo dentro del recinto durante el acto. Ella habló por supuesto, interpreta que hay una persecución, dijo que es una fusilada que vive, cargó muy duro contra la Corte. Y esto se da, por supuesto, en el marco, y ahora te paso la pelota a vos, de una serie de definiciones del Partido Justicialista muy importante, entre ellas esta cuestión que vos decís de Kicillof y cómo el peronismo, si se va a alinear o no con Cristina en el caso de que inminentemente salga un fallo de la Corte en contra. Sí. A ver, sin duda acá lo que se vio es un peronismo fisurado, agricado, con muchas diferencias, pero unidos detrás de una causa que es la de la posible condena de Cristina Kirchner, ¿sí? Por eso la llegada de Kicillof con una delegación bastante importante de intendentes y funcionarios a Mateo 130, al PJ, por eso una delegación de dirigentes del Frente Renovador, de la confianza de Sergio Massa. Antes, más temprano, ya habían llegado a una reunión previa con uno del PJ algunos dirigentes del Movimiento de Derecho al Futuro, del espacio que lidera Kicillof, gente de Patria Grande, del espacio de Grabois, acá hubo una conglomeración de dirigentes de todo el arco peronista. Ahora bien, sí, lo que está claro, Marian, es que las divisiones no se terminan por esto, que la situación sigue siendo de mucha tensión dentro del espacio político. La verdad es que fue una jornada de saludos fríos y de mensajes entre líneas de parte de Cristina Kirchner para con Kicillof. Me parece que está claro que muchos de los mensajes que no llevaron ni nombre y apellido estaban dirigidos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos decís que no se terminan las internas ni las diferencias, eso es esperable. Lo que no me termina de quedar claro, no sé si por ahí es muy temprano para saberlo y hay que esperar el desarrollo de los hechos, es que evidentemente estando en zona de definiciones absolutas de la oferta electoral en la provincia de Buenos Aires, en la cual se van a sentar dos sectores que creen tener la lapicera o preferirían tener más ascendencia sobre las listas que el otro, si esta novedad de Cristina, posiblemente con un fallo de la Corte en contra, cambia ese juego de poder y esa prevalencia de un sector sobre otro. No sé si es muy temprano para saberlo. Creo, Marian, que indefectiblemente eso va a cambiar, que la lapicera va a cambiar de mano, y ya iba a suceder antes de que surja la posibilidad ya más concreta de que Cristina quede condenada y de que eventualmente sea detenida. ¿Por qué? Porque parte de la negociación con Kicillof, parte de esa reunión que hubo el jueves por la noche, tuvo que ver con que el sistema de decisión respecto a las listas debía modificarse, con que había que hacer un alineamiento, si se quiere, de el peronismo a lo que tiene que ver con la gestión de Axel Kicillof, que, a ver, en otras palabras, lo que el gobernador le planteó a Cristina es: yo no puedo tener dentro del oficialismo una oposición interna, no puedo, es inviable que mis presidentes de bloque hagan exactamente lo contrario a lo que yo pido, es inviable que el sector referenciado Máximo Kirchner me cuestione en público, me lime en público en forma permanente. Bueno, dentro de toda esa discusión, que está obviamente el capítulo electoral, ya estaba esta cuestión de ¿qué hacemos con la lapicera? Ya no la pueden manejar como antes Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli y Martín Insaurralde, como en alguna época supo ser, y tal vez Guado de Pedro en ese grupo, si querés que lo incluyo.
ya no, ya algo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el gobernador representa ya no solo la gestión de la provincia de Buenos Aires, sino que representa un grupo importante que tiene en su interior a más de 40 intendentes, que tiene en su interior a una parte importante de la CGT, que tiene en su interior a un sector bastante grande de lo que es el movimiento Evita, que es el movimiento social más grande que tiene Argentina, que tiene barrios de pie, bueno, que tiene varios sectores más chiquitos, más grandes que están dentro de ese espacio. Entonces, bueno, discutamos a ver quién tiene la lapicera, ¿no? Discutamos cómo se ordenan las listas ahora. Ya no podemos ir todos detrás de lo que diga Máximo Kirchner. Bueno, esa discusión va a estar, seguramente en los próximos días se va a empezar a tratar de congeniar algún tipo de mesa para que todos se sienten. Ahora bien, lo que pasó hoy acá, Marian, lo que pasó hoy en acá Mateo 130, fue un tanto ambiguo, porque Kicillof vino desde La Plata, después de una reunión con intendentes, en una muestra de apertura, de un gesto de acercamiento. Vino a jugar de visitante, a entrar a un lugar que había más de 200 personas referenciadas en Cristina. Y la verdad que la expresidenta no tuvo ningún gesto para con él, no lo nombró. Todas las referencias que hizo en doble sentido fueron vinculadas a él. Esta cuestión de tienen que entender que con los proyectos personales no se puede, que es algo que la Cámpora por lo bajo repite en forma permanente, apuntándole a Kicillof. Esta cuestión que dijo recién hace un ratito en la puerta del PJ, bueno, la verdad es que lo único que estoy escuchando últimamente es que el lugar me toca las listas. Bueno, ¿para quiénes son esos mensajes? Esos mensajes no son para los libertarios o para el PRO. Esos mensajes son parte de la interna, así que insisto, fue bastante ambiguo. Fue un gesto de acercamiento, pero al mismo tiempo fue un montón de mensajes entre líneas de Cristina que dejan en claro que adentro está todo roto, más allá de que afuera el cascarón intente unirse. ¿Qué nivel de representatividad viste vos de todas las tribus peronistas dentro de la reunión esta tarde? Pregunto porque digo, me imagino, por un lado tenés, me imagino, ¿no? Intuyo la enorme mayoría cercanos a Cristina. Vos hablaste de una delegación de Kicillof y el propio gobernador llegando después. Hay una parte del masismo que no tengo claro ahí qué postura va a tener o qué tipo de representación tiene. Y después hay otra pata que ahí me gustaría después, si podemos profundizar, es la parte de los sindicatos y si se prevé que haya algún tipo de movilización o de acción directa de los sindicatos a la luz de lo que puede pasar con un fallo en contra de Cristina. A ver, hubo representantes de Sergio Massa, de Frente Renovador, me parece que los dos más trascendentes fueron Diego Giuliano, que estuvo un ratito, y después Cecilia Moró, que es parte de la conducción del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados. Más temprano, como parte de la delegación de Axel, llegó Daniel Goyán, el ex ministro de Salud, junto con Victoria Montenegro, legisladora porteña. Llegó hasta acá también Victoria Tolosa Paz, que es parte del MDF, el albertismo residual, podría decir yo. Y hubo, bueno, también sectores de Patria Grande, como Taí Hartman. En general estuvo Emilio Pérsico, el secretario general del Movimiento Evita. Hubo muchos dirigentes, la verdad, intendentes, varios también, entre ellos estuvo Leonardo Andalini de Malvinas Argentina, el Tano Menéndez de Merlo, Granados de Seiza, Federico Achával de Pilar, bueno, en general los que suelen moverse cerca de Cristina. Respecto al ala sindical, primero te digo quiénes estuvieron representados. Acá estuvo un sector de la UOM, de La Matanza, y estuvo su secretario general, no de La Matanza, sino a nivel nacional, que es Abel Furlan, un sindicalista muy cercano a la mesa de conducción del kirchnerismo. Estuvo Sergio Palazzo de la bancaria, estuvo Vanessa Siley, que es parte de un sindicato de judiciales, de una parte del sector de judiciales. ¿Quién más? A ver, estoy tratando de hacer memoria de toda la gente que pasó por acá. Te diría que entre esos están los más
lo más trascendente, el Tano Catalano, que es de ATE Capital, bueno, varios dirigentes que no son parte del armado de la CGT, ¿sí? Acá no hubo nadie de camioneros, no hubo nadie de sanidad, no hubo nadie de UOCRA, que son los sindicatos que están más referenciados en lo que tiene que ver con la estructura de la CGT, con UPCN, por ejemplo, también. Nadie de todos ellos. Dicho eso, también en términos de referentes sindicales estuvo Hugo Yasky, la CTA, que es un hombre de Kicillof. Y, a ver, en lo que respecta a qué van a hacer, todos los sindicatos vinculados al kirchnerismo, parte de lo que te nombré, incluso la CTA de Yasky y la otra CTA del Cachorro Godoy, todos están dispuestos a que, en el caso de que en las próximas horas Cristina sea condenada y posteriormente detenida, se haga un paro general con movilización. Y así van a actuar todos los sectores políticos que estuvieron acá. Van a esperar primero el paso que dé la justicia. No se van a mover, no va a haber, no hay movilizaciones ahora pautadas, ¿sí? Lo que pasó hoy en el PJ es lo que ellos llaman estado de movilización y alerta, es decir, levantamos la guardia porque la vemos venir. Bueno, lo que sigue después es esperar el paso de la justicia y en base a eso, una vez que se concrete, en el caso de que se concrete, obviamente, comenzar a generar una serie de actividades que tienen que ver con paros, movilizaciones, comunicados, manifestaciones, actos, etcétera. Todo como consecuencia y lo que buscan es que todo sea bajo la estructura del PJ. Te propongo ampliar un poco la mirada y pensar, considerando que un fallo de la Corte que detenga a Cristina y que la saque de la carrera electoral, evidentemente va a reconfigurar la oferta electoral para las elecciones tanto de septiembre en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Hay una idea, una noción de que al gobierno nacional no le convendría que la Corte termine por condenar a Cristina porque la saca de la cancha y el gobierno deja de tener con quién confrontar de manera directa y de manera personal. Con lo cual también ahí cambian un poco los incentivos para la propia negociación de la Libertad Avanza, por ejemplo, con el PRO en la provincia de Buenos Aires, considerando que ya no está el fantasma de Cristina enfrente. ¿Qué crees que pueden estar pensando en este momento en Casa Rosada, viendo todo lo que está pasando? A ver, para el gobierno, según dicen, y obviamente va a ser difícil saber si están sobreactuando o no, pero para lo que deja saber los principales funcionarios de la Casa de Gobierno tiene que ver con que ellos no se meten con lo que haga la justicia y que eventualmente, si uno lo mide en términos específicos, solamente electorales, y quizás no siga lo que más le convenga al gobierno, ¿no? Que no... a ver, ellos lo repiten desde los funcionarios hasta los legisladores o cualquier dirigente de base de la Libertad Avanza. Cristina hay que ganarle con los votos. Ellos quieren poner el clavo en el cajón del kirchnerismo, como alguna vez dijo el presidente Milei, pero con los votos, ¿sí? No con la justicia. Quieren ganar en la cancha, como sería en términos deportivos, ¿no? Así que la mirada del gobierno sigue siendo esa, y también hay un grado de incertidumbre sobre cómo podría jugar eventualmente una detención de Cristina en lo que tiene que ver con el electorado. ¿Cómo va a reaccionar el electorado frente a una ruptura tan clara del escenario político electoral? Porque que la meta empresa Cristina no es solamente que el peronismo se quede sin candidata a la tercera sección electoral, sino que hay todo un movimiento dentro de ese escenario que hoy tiene un signo de interrogación enorme, ¿sí? O sea, ¿con quién va a confrontar el gobierno? ¿Qué rol va a ocupar Axel Kicillof? ¿Quiénes van a ser los candidatos del peronismo? Y la campaña del peronismo va a estar basada en la protección de Cristina, que seguramente trabajarán para victimizarla, o va a ser Axel el centro de acción. ¿Va a llegar el peronismo dividido en dos listas o va a llegar unificado como parte de un significado de, miren, metieron a la líder presa, hay que estar unidos? Bueno, hay un montón de incógnitas que se generan a partir de ahora,
y que para el gobierno son también incógnitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristina quizás es la pelea más sencilla para confrontar, para polarizar, para decir aquello de lo viejo y lo nuevo. Ahora, es diferente la situación sin Cristina en la cancha. Y, obviamente, es impredecible lo que va a hacer el electorado. ¿Qué va a votar la gente? ¿Qué va a votar la gente, sobre todo en el conurbano bonaerense? Donde hay una base peronista muy fuerte y donde se da claramente la gran discusión, la gran pelea. Bueno, todo eso está por verse. Me parece que hay que ir más tranquilo, paso a paso, esperando que los pasos que suponen, las hipótesis que se dan, se terminen concretando, porque lo que me queda claro, Marian, de acá de esta reunión del peronismo y de y de la forma en la que se viene moviendo el gobierno, es que ya todos dan por hecho que en las próximas horas Cristina Kirchner va a ser condenada y va a ser detenida. Joaquín Múgica, desde la sede del PJ, yo te propongo lo siguiente: si querés, cortamos acá, te voy a comprometer al aire y si no se puede, no pasa nada, pero igual después queremos retomar el contacto con vos. Si tenés alguna chance de enganchar a algún dirigente del PJ que esté dando vuelta por ahí, que tenga ganas de hablar 5 minutos el lunes otra vez, nosotros... Lo intentamos, sí. Y si no... Y si no lo hablamos de nuevo, pero no importa. Vuelvo en un ratito y les doy algunos detalles más de lo que fue el ingreso de Axel Kicillof al PJ, cómo se volvieron a ver en las caras todos esos intendentes que hoy están con Axel, con otros intendentes que están del lado de Cristina, y cómo fue la reacción de todo ese espacio ultra acá que lo mira de reojo a Kicillof, que entró, obviamente, con Verónica Magario, se sentó en primera fila y le hicieron sanguchito entre Mayra Mendoza y Mariel Fernández. Así que un poquito de todos esos detalles más de color se los cuento la próxima salida. Vaya a rosquear nomás, que es lo que usted mejor hace. Bueno, ahí estamos en comunicación con Joaquín Múgica Díaz, conductor de este programa. Está en la sede del PJ contándonos todo el contexto y lo que dejó el discurso de Cristina. Psicodélicas tardes, la mística de los jóvenes, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat. Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo beat, un circo beat. Cuando yo era pibe, algún circo
bambino. Fito Páez en el aire de Lunes otra vez. Tenemos programa hasta las 22. La enorme cantidad de cosas que están pasando en la Argentina, en los Estados Unidos, en el mundo en general. No vamos a llegar en estas 2 horas hasta las 10 de la noche a llegar a cubrir todo. Pero las cosas que hemos mostrado ya, hemos hablado con nuestro enviado especial en la sede del Partido Justicialista. Más adelante vamos a volver a hablar con él. Pero minutos antes de que Cristina salga a hablar en este marco de una inminente decisión de la Corte Suprema, hubo un anuncio muy importante, y de hecho Cristina lo nombra en su discurso, muy al pasar. Hubo un comunicado del Banco Central y del Ministerio de Economía que lo que hacen es trazar los lineamientos de lo que viene en política económica. Vamos a recapitular muy brevemente. Hace prácticamente 2 meses que fue anunciado por parte del gobierno un doble movimiento. Por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se acordarán, un acuerdo por $20.000 millones. La enorme mayoría de ese desembolso fue enviado desde Washington en los primeros días. Una serie de compromisos de acumulación de reservas, de ajuste fiscal, típico programa con el Fondo Monetario. Y en paralelo a esa medida, un anuncio de la salida del cepo cambiario y un esquema de tipo de cambio nuevo, que es un esquema de flotación entre bandas. Lo habrán visto, una especie de precio de referencia en el piso de flotación y uno en el techo. ¿Cuál es la lógica de esto? Que bueno, si el tipo de cambio ya a libre albedrío y negociación del mercado va hacia abajo del piso de flotación, cerca de los 1.000 pesos, el Banco Central lo que hace es comprar reservas para evitar que siga bajando. Y por el contrario, si el dólar eventualmente llegara al techo, el Banco Central vende de manera tal de devolverlo al centro de la banda. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 2 meses desde aquel anuncio? El acuerdo con el Fondo Monetario se fue desarrollando con cierta normalidad, llegó la plata que había sido prometida. El tema es que ese acuerdo incluía algunas metas consideradas más o menos exigentes respecto a cuántos dólares tenía que juntar el Banco Central para estar dentro de los parámetros de ese programa. Y llegado a poquitos días de la primera, fecha de corte, es decir, a partir de cuándo te va a evaluar el Fondo Monetario si pudiste cumplir o no, a priori esa fecha era este viernes, el 13 de junio, el Banco Central tendría que haber podido mostrar que acumuló más o menos unos $4.000 millones más que lo que efectivamente tiene. Es decir, falta menos de una semana y al Banco Central le faltan 4.000 millones. Es una meta que no se va a poder cumplir. Entonces, rara manera de comenzar un acuerdo nuevo y evidentemente importante para este gobierno con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que trascendió desde la semana pasada? Posiblemente en los próximos días se termine confirmando. Es que el Fondo Monetario aceptó, a pedido del gobierno, extender ese plazo. Es decir, no miremos lo que pasó hasta el 13 de junio, que era lo que habíamos acordado originalmente, sino que estiremos esa definición hasta fines de julio. Es decir, démonos 6 semanas más para examinar y evaluar si el Banco Central, si el gobierno pudo juntar todos los dólares a los cuales se había comprometido con el FMI. Eso por un lado. ¿Qué sucedió respecto al tipo de cambio en todo este tiempo? No pasó ni lo que se especulaba desde un punto de vista pesimista, que era el dólar rápidamente va a ir al techo de la banda, va a tener que salir a actuar rápidamente el Banco Central vendiendo dólares y evitando una corrida hacia el tipo de cambio. Tampoco pasó lo que preanunciaba el gobierno, que es rápidamente va a ir al piso de la banda, se va a seguir apreciando el tipo de cambio y de esa forma el Banco Central va a poder comprar y acumular reservas en línea con todo este compromiso que había tomado con el Fondo Monetario. No pasó ni una cosa ni la otra. El dólar estuvo bastante estable en el centro de la banda, cerca de los 1.150, 1.200 pesos. No compró reservas en ningún momento de estos 2 meses el Banco Central. Siempre se mantuvo al costado del mercado, siempre la miró desde afuera. Y por esa razón empiezan a asomar una serie de preguntas. Una de ellas tiene que ver con, si el gobierno espera que el dólar vaya para abajo para comprar, el dólar nunca va para abajo, ¿en qué momento va a empezar a acumular reservas? Porque de esa forma nunca va a cumplir con el fondo
Y olvidémonos, si quieren, de las metas con el Fondo Monetario, que son algo importante, pero de última se pueden renegociar, se puede pedir típicos solicitudes de waiver, que son como, dispensas o pedidos de perdón, si se quiere, ante el Fondo Monetario por no haber cumplido una meta. Olvidémonos de eso. Aún así, el gobierno necesita acumular reservas para que su posición de defensa de un tipo de cambio apreciado sea más consistente. No hay forma de sostener a un tipo de cambio de manera estable y a un peso o una moneda emergente fuerte si no hay un respaldo de reservas muy pronunciado. Entonces empezó a asomar esa pregunta. Con todas estas cosas dadas, con toda esta lógica que instaló el gobierno de solamente voy a comprar en el caso de que toque el piso de la banda, y si eso no sucede, ¿de qué manera va a acumular? Posiblemente esta particularidad de que el Banco Central está demorando tanto la salida al mercado para salir a hacerse de divisas es lo que explique, por ejemplo, que a 2 meses de ese acuerdo con el Fondo Monetario, a 2 meses de la salida del cepo, a 2 meses del nuevo dólar flotante, el riesgo país todavía se mantenga en niveles muy por encima de los 600 puntos. Algo que, a priori uno podía intuir o especular que el gobierno podía llegar a darle un martillazo con semejantes medidas esperadas por el mercado y que ya estuviésemos en terreno de los 300, 400, 500 puntos y que eso habilitara al gobierno eventualmente a salir al mercado de capitales, a refinanciar sus vencimientos de deuda, a no tener que pagar las obligaciones financieras, los vencimientos con los dólares constantes y sonantes de las reservas, que es una de las grandes problemáticas que viene arrastrando este gobierno. Eso no sucedió, el riesgo país no bajó, entonces es en este contexto, y ahora sí nos metemos decididamente en las medidas que se anunciaron esta tarde, es en este contexto, en este marco, que se anuncia estos nuevos lineamientos. ¿De qué está hecho este nuevo lineamiento? Bueno, de formas alternativas que va a tener el gobierno para hacerse de reservas, de comprar divisas más allá de lo que suceda en la negociación en el mercado oficial, en los dólares del agro, en los dólares que se lleven los importadores. El Banco Central lo que dice es, me voy a seguir manteniendo al margen de eso, voy a tratar de acumular de otra forma. ¿Cuáles son estas otras formas? Bueno, pidiendo dólares prestados. No es una novedad, no es descubrir la pólvora ni la rueda, es una forma de la cual otros gobiernos en el pasado han intentado hacerlo, que es sostener el tipo de cambio y sostener la apreciación cambiaria por préstamos de dólares. ¿De qué está hecho esto? Esta semana, muy posiblemente el miércoles, se vaya a concretar lo que se llama un préstamo repo. ¿Qué es esto? Es un préstamo directo de un grupo de bancos hacia el Banco Central. No es, a diferencia de otras emisiones de deuda que estamos acostumbrados, que el Ministerio de Economía o el Tesoro le da una promesa de pago, un pagaré, un bono a los inversores a cambio de tasa de interés. Esto es otra cosa distinta. Como el riesgo país está muy alto, lo único que se puede hacer es que el Banco Central le diga, negocie directamente con un grupo de bancos, se dice que son 5, podrían ser más, ustedes préstenme 2.000 millones de dólares, yo a cambio les doy una garantía, que son unos bonos en tenencia del Banco Central, y dentro de 2 años y medio volvemos a hacer la operación opuesta. Ustedes me devuelven esa garantía y yo les devuelvo lo que me habían prestado, por supuesto, con una tasa de interés. Es lo que se llama un repo, es un acuerdo de recompra. Yo te doy, vos me das ahora, yo te lo voy a devolver en el plazo de 2 años y medio. Esto tendrá lugar esta semana, van a ser 2.000 millones de dólares. A principio de año ya habían acordado con este mismo grupo de bancos 1.000 millones, de forma tal que eso va a ingresar directamente en las reservas del Banco Central y van a sumar un poco a las cuentas del Banco Central. Otra forma que va a tener el gobierno para hacer esto, también fue anunciado esta tarde, tiene que ver con que el Ministerio de Economía, Caputo, acá olvidémonos del Banco Central, se va a dar a sí mismo la posibilidad de captar dólares de fondos de inversión del exterior a cambio de bonos en pesos. Recapitulemos, así se entiende. El gobierno emite en pesos a tasa fija a cambio de dólares.
La operación es, por supuesto, desde el punto de vista de cualquier inversor externo, es arriesgada porque tenés que dar dólares a cambio de un bono que te va a dar una tasa de interés fija, no atada a ninguna variable en pesos. Es una apuesta que hacen los fondos de inversión. Ya hubo un ensayo a fines de mayo, el gobierno consiguió 1.000 millones, esos 1.000 millones fueron directos al Banco Central. Ahora lo que dice el gobierno es, vamos a tratar de hacer eso de nuevo. Hay una especulación muy insistente en el mercado, el gobierno por ahora se lo guarda, pero muy probablemente sea así, de que estos 4.000 millones de dólares que separan al gobierno de las metas con el fondo sean cubiertas por esta forma que estamos diciendo. Una emisión de bonos en pesos a cambio de dólares de fondos de inversión extranjeros. Esto podría pasar entre junio, esta semana va a tener la primera emisión, y julio. Si eso llegara a ser así, el gobierno va a acercarse a las metas con el Fondo Monetario. Podría llegar a ser una buena noticia en ese sentido. Habrá que ver si eso sucede así. Hubo una serie más de medidas que tienen que ver con la cantidad de pesos en la economía, la emisión de un bono BOPREAL nuevo para dividendos de empresas multinacionales que estuvieron atrapados por el cepo cambiario en los últimos años y demás. Pero lo importante, y eso es lo que hizo referencia Cristina en su discurso, es que se viene una operación de deuda de 2.000 millones de dólares esta semana del Banco Central y probablemente en las próximas semanas por parte del Ministerio de Economía. Las medidas que fueron anunciadas esta tarde por parte del equipo económico van a ser en segundos nomás las 21 horas en toda la República Argentina y nosotros los vamos a acompañar hasta las 22 en Lunes Otra Vez. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes Otra Vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente 21:02 en toda la República Argentina. Seguimos en este lunes otra vez frenético de noticias políticas, económicas, las cosas que nos van a quedar afuera, probablemente, y las cosas que nos faltan hablar todavía en esta segunda hora de programa.
Vamos a volver a Mateu 130, donde está, creo que todavía sigue ahí, salvo que se haya dirigido a otra locación, Joaquín Mújica Díaz, el conductor de este programa, que estuvo toda la tarde viendo lo que fue la reunión del Partido Justicialista, la presencia de Cristina, la presencia de Kicillof, el discurso de la expresidenta ante una inminente decisión de la Corte Suprema en la causa vialidad. Así que le volvemos a pasar la palabra a Joaquín. Marian, ¿cómo estamos? Habíamos prometido antes de en nuestra primera salida un poco ver cuál era el más allá de las palabras y lo que había sido el discurso de Cristina, el clima interno, la presencia de Axel y, bueno, cómo fue esa convivencia forzada por las circunstancias de ellos dos, ¿no? A ver, para empezar, la llegada de Axel al PJ se confirmó cerca de las 5:20 de la tarde, una cosa así, cuando el acto estaba pautado para las 6 de la tarde, con lo cual se supo, porque después de la reunión que tuvo con intendentes en La Plata, con los intendentes del MDF, Kicillof se subió a una combi y vino con todos esos intendentes, una mayoría importante, hacia el PJ. ¿Sí? ¿Con qué intención? Con intención de decir, bueno, no solamente voy yo, sino que vamos todos, ¿no? O sea, estamos donde tenemos que estar. Decía, los dirigentes, yo creo que era un poco tratando de una muestra de que ellos habían movido su ficha y ahora esperaban que Cristina hiciera lo propio. Bueno, eso no llegó, Mario. La realidad es que Cristina le marcó la cancha que hizo hoy. Acá no hubo un acto de devolución de favores. Kicillof vino lo voy a poner en términos futbolísticos, entró a jugar de visitante en un primer piso del PJ Nacional, plagado de dirigentes kirchneristas y ultra-kirchneristas que apenas ingresó, ni siquiera lo aplaudieron, ¿sí? O sea, no hubo algunos saludos fríos de Kicillof con algunos intendentes cercanos, con Achava, con Granados, después con Mayra Mendoza, con Teresa García, que es la presidenta del bloque del Senado, y no mucho más. Todo muy tenso, muy distante. El grupo que lo acompañaba se dividió en tres. Un sector se quedó atrás, entre los que estaba Mario Seco, que es uno de los más duros respecto a este combate dialéctico que hay desde hace 1 año y medio entre el kicillofismo y el cristinismo. El Colo Barroque se fue hacia un costado con Cardi Bianco, dos también de los duros, de los hombres fuertes de Kicillof, y muchos intendentes que fueron a dar la cara también, ¿no? En una situación que no era para nada fácil. Ahora, lo que se palpó ahí fue una enorme frialdad. Por eso yo en la salida anterior te decía, ojo que esto es un cascarón que está medio pegado, pero que adentro está todo despedazado. Todo lo que está adentro está mal. El peronismo sigue estando claramente desunido. Si en algún punto hay un foco de unidad, tiene que ver con un tema, solamente con un tema, que es no podemos no estar detrás de Cristina porque toda la vida consideramos que la estábamos persiguiendo. La Kicillof en el año 2023 fue uno de los grandes oradores que tuvieron los actos de Cristina, del kirchnerismo contra la justicia federal. Con lo cual es muy difícil que Kicillof se vaya de ese lugar. La verdad es que nunca lo quiso hacer tampoco. O sea, Kicillof nunca tuvo ningún tipo de intención de correrse de esa línea argumental respecto a la situación de Cristina. Sí, tuvo un montón de diferencias con la expresidenta, y de hecho las dejó claras y marcadas a lo largo de ese año y medio. Nunca sacó los pies del plato respecto a la cuestión judicial. Siempre dijo que para él a Cristina la querían preferir, la querían sacar de la cancha, que los poderes concentrados la querían afuera, y que eso tenía que generar que el peronismo se uniera detrás de eso. Bueno, eso fue lo que pasó hoy. Ahora, cuando uno mira hacia adelante, se da cuenta también
que lo que viene va a ser muy complejo, María. Va a ser muy complejo de negociar. Es muy difícil cuando realmente hay un desgaste hacia adentro, una persona que no se enfrió, que apenas se flexibilizó un poquito el diálogo, se encauzó, si querés, para dar una discusión más adulta, más seria, pero que está pendiendo de un hilo. Así que me parece, también en sintonía con lo que yo te decía en la salida anterior, me parece que lo que vaya a pasar en las próximas horas va a ser clave para ver cómo sigue esta famosa negociación, que a esta altura te digo, yo no sé en qué puede terminar. Ahí lo interesante, tratemos de pensar, yo sé que la urgencia de las cosas que han pasado nos obliga a situarnos y a concentrarnos en la hipercoyuntura, pero digo, tratando de pensar más allá del fallo de la Corte, más allá incluso de lo que pasa en septiembre y octubre, ahí queda flotando la pregunta, me parece, de si aquel proceso que para algún sector que aconseja a Kicillof, aquella idea de en algún momento tenés que romper con Cristina para posicionarte como el nuevo líder del peronismo de cara al 2027, si semejante decisión puede suceder en un contexto en el que Cristina está presa. A lo que voy es, si ese proceso no queda completamente obturado, más allá de, insisto, olvidémonos de las elecciones legislativas, pensemos si querés ya en 2026, cuando empiezan a definirse quién va a poder o a querer jugar en 2027. Ese paso adelante que para muchos Kicillof debe dar para convertirse en el líder del peronismo, no queda totalmente obstaculizado por una medida así. ¿Cómo hace Kicillof para dar ese paso al frente teniendo a Cristina presa al lado? No me imagino de qué forma podría pasar eso. Es una situación difícil. Me parece que también una de las grandes incógnitas es si Cristina va a pasar a ser una mártir presa en algún, no sé si en su departamento, todavía el kirchnerismo no dijo dónde va a estar presa en el caso de que le toque estar, porque se barajó la posibilidad de que vuelva al sur, de que vaya en la quinta de Capón de Baño, de que viva en el departamento donde está ahora en San Cristóbal. Pero digo, lo que hay que ver es si Cristina se termina convirtiendo en una suerte de mártir, en una líder potente, como pasó con Lula da Silva en Brasil, y donde hay un sinfín de dirigentes que en forma permanente la van a ver y van respetando sus indicaciones, su liderazgo y su construcción política, o si realmente el peronismo empieza a ver, no solamente el peronismo bonaerense, sino también el peronismo a nivel nacional, que para competir en el 2027, para ganar, para volver al poder real, hay que pensar más allá de Cristina. El peronismo es un partido de poder, y donde huelan que está la posibilidad de volver al poder, eso va a ser la clave para poder, en definitiva, saber cuál es el camino a tomar. A mí me da la sensación de que hay muchos dirigentes que están esperando que las fechas se consumen para empezar a dar señales más claras del camino que quieren seguir. Yo creo que los del MDF preferirían hoy que no haya una preponderancia de Kicillof en el escenario político, y Kicillof en esta renovación natural que tantas veces hemos hablado respecto a la figura de Cristina, ahora se haga, se termine concretando, quizás antes del tiempo esperado, pero con la clara necesidad de estar en la cancha, de decir, bueno, si no es Cristina, ¿quién es? Bueno, si no es Cristina, es Sergio Kicillof. Hagamos, si querés, Joaquín, un cierre del tema con una última reflexión que entiendo que debe ser muy aventurado para decirlo ahora mismo, pero no tengo claro en qué instancia de el sentarse con la virome en la mano estaban antes de todo esto. No sé si ese proceso se interrumpe hasta esperar una inminente definición de la Corte o si va a quedar para más adelante. No sé ahí vos si tenés la percepción, si ya por ahí ya hay alguna presunción dando vueltas entre los dirigentes o por ahí es pura especulación.
Pero, ¿qué ves Mirá. en los próximos días? ¿Ves algo concreto que pueda llegar a suceder? A ver, había una idea previa que era la de que hoy en la reunión del MDF en La Plata, Axel les contara un poco el panorama que tenía por delante después de la reunión con Cristina el día jueves, y que se definieran quiénes podían ser los delegados de Kicillof en esa mesa de negociación que había acordado con Cristina la reunión, ¿sí? Repasemos esto: la reunión que hubo el jueves, hubo un acuerdo para formar una mesa de negociación. Entonces, sobre esa mesa de negociación, cada uno tenía que poner representantes. La idea era, por lo menos en el Kicillofismo, que a partir de hoy, de lo que fue la reunión de hoy, salieran esos representantes y se empezara a avanzar. Lo mismo era también del lado del kirchnerismo. Bueno, hay que esperar el lunes, hay que esperar que ellos definan y empezamos a avanzar. La realidad es que la percepción del kirchnerismo de que la condena es inminente cambió los planes. Se generó esta reunión el día durante el fin de semana, digamos, para poder de alguna forma darle ese espacio a Cristina. Si bien estaba organizada desde antes, no se sabía si iba a tener la presidencia de Cristina, y tomó otro camino, otro color en estas últimas horas, y ahora el foco cambió. Entonces lo que hay que esperar ahora es que decante en estas próximas horas cómo fue cómo lo sintieron cada uno de los sectores de la reunión de hoy, y después ver si vuelven a la mesa de negociación y realmente empiezan con la lapicera en mano a ver cómo van a hacer para poder pegar las fracciones de este jarrón. Insisto, es un jarrón que está roto en 1000 pedazos, chicos. O sea, no hay ninguna duda de que esto está totalmente roto, pero bueno, la necesidad de no perder la elección, la necesidad de mantener las legislaturas, quizás los lleve a un acuerdo de unidad. Es prematuro decirlo, pero me parece que va a ser muy costoso que lo logren, y no sé, en el caso de que lo logren, cuál va a ser el futuro de viabilidad que tenga este acuerdo. Gracias, Joaco. Te despedimos. Gran cobertura desde allá y estamos en comunicación. Y si no, el lunes que viene, sentados acá nuevamente. Un abrazo grande. Dale. Abrazo, Marian. Ahí estaba el conductor Joaquín Mújica Díaz. Vamos a dar un vuelco en la información. Vamos a hablar de una cosa que está pasando en los Estados Unidos ahora con un entrevistado. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mújica Díaz y Mariano Buettner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. 21 a 16, seguimos hasta las 22 en Lunes otra vez. 2 cosas han pasado en los últimos días en los Estados Unidos que realmente han resonado en todo el mundo. La semana pasada, sobre el cierre, una pelea muy ruidosa entre Elon Musk, presentado en su momento como uno de los funcionarios principales o con más poder dentro del gabinete nuevo de Donald Trump desde enero, un hombre que abandonó su lugar y además lo hizo de manera ciertamente escandalosa, intercambiando duras críticas entre ellos con el presidente Trump. Y más recientemente, desde ayer, un episodio muy grave de disturbios y represión en Los Ángeles ante unas protestas sobre la política migratoria muy dura de la presidencia de Trump. Para hablar de estas cuestiones vamos a saludar a Gabriel Puricelli, es licenciado en Sociología y docente de la especialización de Estudios Contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y que tiene la amabilidad de atendernos. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Mariano Buettner te saluda desde Ecomedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay una columna muy, muy interesante que le recomiendo a los lectores que la puedan googlear y leer en tiempo argentino de Gabriel respecto a con qué foto se fue, con cuál es la última secuencia de salida de Elon Musk del gabinete de Donald Trump, de qué manera había prometido Elon Musk llegar a ese departamento de desregulación y de eficiencia del Estado, estaba así presentado,
para, bueno, recortar una enorme serie de gastos y que finalmente la acción o la praxis termina siendo mucho menor a lo prometido. Y es en este contexto en el que se entiende o se enmarca la salida ruidosa de Elon Musk. Te pregunto primero, Gabriel, una primera mirada general sobre, bueno, esta relación que finalmente terminó siendo tan breve y tan escandalosa entre dos personas tan particulares como Musk y Trump. ¿Cuál es la lectura que haces de esa salida y de ese final? Bueno, lo primero es que uno ya se olvidó después de la tormenta que se desató en las redes el jueves de la semana pasada, que la salida de Trump, de Musk, del gobierno, era una salida que estaba programada, porque desde el principio se había planteado que su permanencia en el gobierno iba a estar alrededor de los 130 días, y cerca de la fecha originalmente pactada, se escenificó una salida del gobierno muy pacífica y con mucho reconocimiento, incluso con la entrega de un presente de reconocimiento de Donald Trump a Elon Musk en el Salón Oval. Toda esta situación prolijamente coreografiada y con una escenografía muy institucional, bueno, se fue al diablo al día siguiente cuando, después de esa salida, insisto, totalmente pacífica y de la que ya nos olvidamos, Elon Musk salió a criticar la ley presupuestaria que Trump está tratando de hacer aprobar en el Congreso y que tiene ya la aprobación de la Cámara de Representantes. Y Musk criticó este proyecto porque, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, va a ampliar el déficit fiscal de los Estados Unidos en 2 billones de dólares en los próximos 10 años. Entonces, y esta fue una crítica a la que inicialmente Trump no reaccionó, pero el jueves empezó a responder las críticas que había hecho Musk al principio de la semana, y todo eso escaló, ya sabemos, con pedidos de deportación del sudafricano Elon Musk, acusaciones de pedofilia a Trump y de amistad con Jeffrey Epstein, etcétera, etcétera. Lo que no se rompe es, y me parece que esto es importante, es la alianza del gobierno republicano con los oligarcas tecnológicos, de los cuales Elon Musk es el representante de más alto perfil, pero no el único y probablemente tampoco el más importante. Es interesante eso, Gabriel, porque estuvo permanentemente sobrevolando la pregunta, una vez que se conoce que Elon Musk va a ser funcionario de Trump, de cómo iba a materializarse, a concretarse esta relación entre las grandes empresas o gigantes tecnológicos con la administración republicana, los tecnológicos apoyando en masa al nuevo presidente, en este caso con un representante como Elon Musk dentro del gabinete. Y estuvo la pregunta de, bueno, cómo iba a afectar, por ejemplo, a los negocios particulares de Musk el hecho de estar dentro del gabinete. Hubo una caída en el valor bursátil, la capitalización de Tesla muy importante en los últimos meses. No sé si hay ahí un factor también para tener en cuenta sobre esta salida ruidosa de Elon Musk, considerando que una de las cosas que dice Trump también es, o como una amenaza, quizá blandiéndolo como argumento, es que el gobierno puede revisar todo lo que tiene que ver con subsidios o ayudas estatales presupuestarias a los negocios que tienen que ver con Tesla. Hay ahí una relación entre el sector privado muy fuerte en los tecnológicos con el gobierno de los Estados Unidos, que también está tratando de acomodarse, ¿no?, a los nuevos tiempos. Bueno, ahí lo primero que hay que entender es qué buscan los gigantes tecnológicos al tratar de hacerse con el control de áreas enteras del gobierno bajo esta nueva presidencia de Donald Trump. Y el principal objetivo es hacerse con la mayor cantidad de datos posibles de los ciudadanos estadounidenses. O sea, la visión estratégica de estos grandes conglomerados tecnológicos es
reunir suficientes datos como para desarrollar el algoritmo para controlar a todos los algoritmos. Esta es la visión estratégica que tienen. Después, dentro de eso hay intereses distintos según la empresa de que se trate, y por supuesto SpaceX y Tesla, las compañías del conglomerado a cuya cabeza está Musk, estaban también detrás de la consolidación de esta relación de patria contratista que vienen estableciendo ya con gobiernos anteriores, ¿no? En el 2023, para dar un ejemplo solo, el anteúltimo año del gobierno de Biden, a SpaceX se le prometieron contratos por valor de $3.000 millones, por ejemplo. Entonces, más allá del objetivo estratégico que tienen los varones de antes de Silicon Valley, porque hay que decir antes, porque muchos de ellos están, incluyendo a Musk, se han mudado a Texas, el objetivo es más bien los datos y no necesariamente nada más que los contratos, aunque en el caso de SpaceX y de Tesla los contratos eran muy importantes. Y eso es con lo que lo amenaza Musk ahora. Vos mencionabas la caída de valor bursátil de Tesla mientras Musk estuvo en el gobierno. Y aquí hay que decir que la salida de Musk estaba originalmente programada, como decíamos, porque era un nombramiento temporario, pero los accionistas de SpaceX y de Tesla estaban muy nerviosos y muy ansiosos porque Musk se fuera del gobierno. Porque Musk se va al gobierno también porque llegaba al fin del periodo pactado, pero también porque era el funcionario más impopular de un gobierno que no es particularmente popular. Con lo cual Musk era un lastre para la administración republicana, y este es otro de los motivos que lleva a su separación del gobierno. Hablábamos de otra cuestión que se conoció en los últimos días, en las últimas horas, que es este episodio grave, notorio de incidentes y de represión en Los Ángeles en el medio de protestas por la política inmigratoria de Trump. Y lo que se mencionaba claramente es que es la primera vez en quizás 70 años o más que la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad nacional, actúa dentro del territorio de un estado sin que haya sido pedido por el gobernador de ese estado, con lo cual habla de cierta excepcionalidad ahí y de, bueno, evidentemente una toma de decisiones dura en ese sentido por parte de Trump. ¿Qué lectura haces de eso que ha sucedido? No sé exactamente qué es lo último que ha sucedido, o si ese tipo de protestas han amainado o sigue todavía eso fuerte sucediendo en Los Ángeles. Bueno, cerca del mediodía de hoy, con la diferencia horaria, la tarde de Buenos Aires, seguía habiendo disturbios, y el gobierno federal, no sé si lo había dicho oficialmente o simplemente lo filtró, pero estaba planeando agregar 700 marines a la Guardia Nacional que ya estaba desplegada. Y desplegada, como bien decías vos, no bajo el control del gobernador, que es lo habitual cuando se activan las Guardias Nacionales, que intervienen de manera excepcional, pero en general cuando intervienen lo hacen bajo el mando del gobernador de cada estado. Aquí lo hicieron sin el pedido del gobernador y bajo el control directo de Washington, lo cual representa una forma de intervención federal pocas veces vista, y que en el caso de California no se veía desde los disturbios raciales después del asesinato de Rodney King por la policía en 1992. Así que probablemente los disturbios más graves desde aquel momento. Es el tipo de conflicto que Trump está buscando. Es un estado azul, un estado demócrata que resiste su política de deportaciones, y le sirve a Trump para ponerlo de mal ejemplo y profundizar la polarización entre republicanos y demócratas, ¿no? Hay que verlo en ese contexto, y hay que ver también que la política de deportaciones, sobre todo por su espectacularidad
y por la violación rampante de derechos humanos de quienes son deportados, está provocando una reacción en la población inmigrante que no la habían provocado las deportaciones masivas que también ocurrieron bajo los gobiernos de Obama y de Biden, que el número de deportados no estuvieron muy por debajo de los deportados de Trump, pero Trump ha transformado las deportaciones en un espectáculo, y es este espectáculo el que ha sublevado a la opinión pública y a las familias de origen inmigrante, que son tan numerosas en los estados del sur de Estados Unidos y en particular en California, que recordemos fue colonia española y es uno de los estados que hasta fines del siglo XIX formaba directamente parte de México y no de los Estados Unidos. Gabriela, acercándonos al medio año de mandato de Trump, por ahí vale la pena situarse desde lejos y ver desde el inicio de su mandato con lo que él había prometido que iba a hacer en campaña, después ya dentro de ya ejerciendo la presidencia, si lo pudo finalmente llevar adelante. Pienso en lo que tiene que ver con política interna, principalmente lo migratorio que decías vos, si la plataforma suya de campaña respecto a migración y demás, lo que tiene que ver con política interna lo logró, y lo que más se mira especialmente desde un país como Argentina es respecto a la política exterior. Vimos claramente la cuestión de los aranceles, de cuál va a ser la relación que plantea Trump con las otras potencias, con China, con Europa, con Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Por ahí es súper amplia la pregunta, lo entiendo, pero digo, si tuvieses que evaluar estos primeros 6 meses de mandato en ese tipo de cosas, ¿qué dirías vos? Que la única promesa que ha podido cumplir es la de deportar mucha gente y deportarla de manera espectacular. Esa es prácticamente la única promesa que ha logrado sostener hasta ahora, porque vino a prometer continuar con la baja de inflación que se había iniciado bajo Biden, a quien acusaba de tener una inflación altísima, y la política de aranceles lo que está haciendo es acelerar la inflación. Vino prometiendo que volvían todas las empresas que se habían ido de Estados Unidos a crear más trabajo y a darle dinamismo a la economía, y la principal discusión hoy entre los consultores económicos es si Estados Unidos va hacia una recesión o no. Así que en el plano económico no ha logrado nada de lo que le prometió a su base más popular. De lo que le prometió a su base de las clases más altas y a los súper ricos de Estados Unidos, sí va camino de cumplirles, porque lo decíamos antes, esta ley presupuestaria que más criticó un día después de irse del gobierno, que tiene ya la aprobación de la Cámara de Representantes, extiende la validez de los recortes de impuestos que ya había hecho en el primer gobierno y que tenían una cláusula temporaria, y las probabilidades de que el Senado se lo apruebe son bastante altas. Entonces hay una parte de lo que los estadounidenses llaman la constituency, es decir, la base de apoyo electoral de Trump, a la que le está pudiendo cumplir esta promesa de que van a pagar cada vez menos impuestos. Pero en cuanto a dinamismo de la economía y baja de la inflación, está yendo en la dirección exactamente contraria a la que había prometido. Tengo una última, Gabriel, por ahí ya posando la mirada en la Argentina y en la política exterior del gobierno de Milei. Pienso claramente respecto a los Estados Unidos, a la región y principalmente a Israel, porque Estados Unidos e Israel son los dos países que Milei nombra como la referencia total de la política exterior argentina. ¿Cómo ves que se está desarrollando eso en un contexto de, un gobierno de Trump convulsionado por todas las cuestiones que venimos conversando y demás? ¿Qué ves ahí vos de cómo se está desarrollando esta relación bien cercana y de seguidismo desde el gobierno argentino hacia los Estados Unidos? Bueno, vos usás la palabra seguidismo y efectivamente está bien utilizada, porque
la política exterior que ha definido el presidente Milei no es una política ni de alineamiento ni de autonomía respecto de Estados Unidos, sino simplemente una promesa de adecuarse a cualquier cosa que hagan los Estados Unidos, ¿no? No es tanto, digamos, una política de alineamiento supone que Argentina tiene unos ciertos intereses y trata de armonizarlos con los intereses de los Estados Unidos, y por lo tanto una política de alineamiento reconoce la existencia de intereses que pueden ser contradictorios. La política exterior de Milei, si es que la podemos llamar política exterior, porque en realidad está mucho más jugada en las relaciones personales que en las relaciones intergubernamentales, es una política incondicional. Es una política que no parte del interés argentino, sino parte simplemente de adecuarse a lo que define a Estados Unidos como un Estado, como si tratara de un Estado vasallo. Esta es la postura del gobierno, que es una postura que la política exterior argentina no ha tenido nunca, bajo gobiernos progresistas, bajo gobiernos conservadores, y me atrevo a decir, no la ha tenido tampoco siquiera bajo gobiernos militares, que como sabemos tenían una relación muy privilegiada con Washington, pero no dejaban de tener, por ejemplo, como tuvo la última dictadura, buenas relaciones con la Unión Soviética. En ese sentido, Milei tiene una concepción de la política exterior que es muy peculiar, y que, insisto, no tiene tanto que ver con las relaciones intergubernamentales, no tiene que ver con una calibración de intereses nacionales propios, sino con la búsqueda de una autopromoción personal de él como autopercibido máximo líder de la libertad en el mundo, digamos, según sus propias palabras. Y, por supuesto que Estados Unidos es la gran superpotencia de nuestro tiempo, aun si está en una trayectoria levemente declinante y estamos asistiendo al ascenso de China. Se puede entender una política pragmática frente a un poder militar y económico tan abrumador como el que tiene los Estados Unidos. Mucho más difícil de entender es qué quiere decir estar alineado con Israel, que es un pequeño país muy lejano, que no influye en los temas internacionales y mucho menos en el hemisferio americano. Pero, insisto, como la visión de la política exterior de Milei está centrada en las relaciones personales, estamos a merced de esto, ¿no? De la búsqueda de ser aceptado en un club de líderes de extrema derecha, que lo tienen a Trump, a Netanyahu, a Orbán, y lo que alguna vez fue la política exterior argentina va un poco detrás de esa búsqueda de ser aceptado personalmente dentro de un club de líderes de extrema derecha. Gabriel, te sumo ahora sí una última breve, porque vos comentaste esto de que pareciera que la política exterior está más asociada a relaciones personales. Es curioso que ahora pareciera que Milei quedó medio como entre dos lealtades, porque si se terminan por pelear o digamos por separar definitivamente los caminos de Trump y de Elon Musk, bueno, Milei obviamente trató de cultivar la relación con los dos. Pareciera que hay como una relación personal más estrecha con Elon Musk, que comparte incluso un poco más la cosmovisión de él y no tanto con Trump, pero bueno, de todas formas hay medio como que quedó dividido entre dos lealtades ahí. ¿Se puede especular algo que puede llegar a pasar? Es un temor o una aprehensión que uno debería tener frente a este problema doméstico de los Estados Unidos, que nuestro presidente confunda definitivamente las relaciones exteriores con relaciones personales y se meta en eso. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido prudencia. El presidente no ha dicho una palabra, probablemente es lo que le hubiera recomendado yo hacer si fuera su asesor de política exterior, y bueno, veremos si eso se mantiene así. La verdad es que desde el punto de vista de la política exterior, esta pelea entre Musk y Trump no debería requerir ningún ajuste de la política exterior ni de la Argentina ni de ningún país del mundo, porque es un tema eminentemente doméstico. El presidente de los Estados Unidos sigue siendo Trump, y la relación institucional debe sostenerse con el gobierno y no con personas individuales, por más que se cuenten entre las más poderosas y más ricas del mundo.
Gabriel Puricelli, gracias por tu tiempo y tu análisis con nosotros en Ecomedios. Un gran abrazo. Gracias a usted por el llamado. Ahí está entonces Gabriel Puricelli, analista internacional, sobre todo lo que ha pasado con Estados Unidos, la pelea de Elon Musk contra Donald Trump, cómo queda parado Milei ahí en el medio y demás cuestiones. Son las 21:37 en toda la República Argentina y tenemos todavía lunes otra vez hasta las 22. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Escobar progresa en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar progresa en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo y mejores condiciones de vida como el acceso a la vivienda. Seguimos este proyecto de transformación. Escobar progresa. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo
quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido. He ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pisen firme. Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. 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 Los Pericos suenan en lunes otra vez, faltando poquito menos de 15 minutos para que termine el programa de este lunes. Yo estaba pensando en este interregno, todo lo que nos quedó afuera de este programa. No vamos a poder comentar todo, porque bueno, hubo, como dijimos desde el principio del programa, una noticia excluyente que fue, ya desde el fin de semana, estos trascendidos de que se vendría una definición inminente en la Corte Suprema sobre la causa vialidad y que sería una decisión, un revés para Cristina Kirchner, que termine confirmando su condena en segunda instancia, y que la decisión sea finalmente que termine presa e inhabilitada para competir por un cargo electoral. Esa fue la noticia del día. Han pasado otras cosas y se vendrán otras en lo que resta de la semana. Diría que la principal, especialmente en lo económico, tiene que ver con que este jueves se va a conocer
el índice de precios al consumidor de mayo, es decir, cuál fue la inflación del mes pasado. Vamos a poner brevemente en contexto y después nos metemos claramente con cuál va a ser el número que informe el INDEC el jueves. Mayo sería el primer mes completo con el impacto, el impacto de aquella salida del cepo cambiario y el principio del dólar flotante. ¿Por qué digo completo? Porque bueno, en abril había sucedido esta medida, pero solamente pudo capturar, si se quiere, medio mes, las últimas 2 semanas, y en mayo fue enteramente un mes en el que el tipo de cambio, que es una referencia para los precios, flotó sin intervención del gobierno, ya lejos de aquellos esquemas de, se acordarán, el 2% mensual, después terminó siendo 1% mensual. Bueno, ahora está más o menos libre, pero en esa libertad estuvo bastante estable. Entonces sería el primer índice de precios enteramente con el tipo de cambio flotante. ¿Qué se espera para mayo? Pongamos brevemente en contexto. Habíamos tenido, se acordarán, una aceleración muy fuerte en marzo, que llegó a ser de 3,7% la inflación mensual. Después tuvo una caída hasta 2,8% en abril y empezaron las especulaciones sobre cuánto podía llegar a ser en mayo. Ya desde hace varias semanas que las consultoras que miden precios, incluso fuera de micrófono del gobierno, afirmaban que muy posiblemente iba a estar por debajo de ese 2,8%. El que hizo una referencia directa a lo que deberíamos esperar este jueves es el presidente Javier Milei, que actualmente de gira en Europa, ahora está en Israel, pero estuvo el domingo en España. Intentó adelantar qué es lo que va a informar el INDEC. Escuchémoslo a ver qué es lo que decía el presidente en Madrid hace algunas horas nada más. De hecho, hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación del 5 al 7% mensual, es cierto, la tasa de inflación saltó al 3,7%, pero dijeron que se iba a quedar en niveles del 5 y del 7. Al mes siguiente cayó a 2,8%. Este mes se espera que rompa el 2%. Y yo se los afirmo de acá, que para el año que viene la inflación en Argentina habrá sido historia del pasado. Bueno, hay 2 definiciones de Milei, una que pareciera que se va a cumplir y otra bastante arriesgada. La que parecía que se va a cumplir es la de que el IPC que informe esta semana el INDEC dé por abajo el 2%. Diría que el consenso de las consultoras que van siguiendo los precios semanalmente y que tienen su propia proyección, daban más o menos en torno al 2%, 2,1%, 2 o 2,1%, pero a partir de un dato que se conoció este lunes, que es la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, muchas de ellas reajustaron su proyección y la dieron por abajo del 2%. Ahora nos vamos a meter en profundidad con ese tema. Después hay una frase que es bastante más arriesgada por parte del presidente, que dice: el año que viene la inflación va a ser cosa del pasado. ¿Es posible pensar en Argentina en una economía sin inflación? No diríamos una inflación cero porque no existe la inflación cero en países, ni siquiera hablo en los países desarrollados, pero en países de la región que ya tienen monedas fuertes desde hace muchos años, que tienen muchas reservas, que no tienen problemas de tipo de cambio o de precios desde hace muchísimo tiempo. Ni siquiera ese tipo de economías logran tener una inflación cero. ¿Sería posible en la Argentina pensar algo así? Pensando que este año muy posiblemente la inflación termine en torno de quizás el 30-35%, cuando en 2023 había sido de 211. La caída sería notoria. Aún así, en la comparación regional, si se quiere, la Argentina seguiría siendo un país de inflación relativamente alta. Lo que dice Milei es, a partir del año que viene, en algún discurso anterior ya había dicho, incluso había sido más específico y hablado de mitad del año que viene. O sea, estaríamos a un año de que la inflación sea cosa del pasado, dice Milei.
Es bastante arriesgado pensar que la inflación puede desaparecer en la Argentina o ser cero, considerando que para muchos países comparables con la Argentina, llevar la inflación de regímenes de alta inflación, de, no sé, 50% anual o más, bueno, requirió de 2, 3, 4, 5, hasta 10 años. La Argentina lo estaría consiguiendo en un tiempo absolutamente récord. Por eso digo que la predicción de Milei es ahí bastante arriesgada. En lo que parece que no sería tan descabellado es en esto que dice de que el IPC de mayo, el que se va a conocer el jueves a las 4 de la tarde, sería por debajo del 2%. Lo que decíamos es que hubo un dato en mediodía del lunes que lo que hizo fue obligar a las consultoras a reajustar esa proyección que decíamos que el consenso era de 2%, 2,1%. Más de una lo empezó a situar en torno del 1,7%, bien por debajo del 2%. ¿Cuál es ese dato? La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre, tradicionalmente, sale algunos días antes de la inflación nacional. En este caso, en mayo fue de 1,6%, interanualmente, es decir, los últimos 12 meses fue de 48,3%, en lo que va del año 12,9%, pero lo interesante ahí es que sería, evidentemente se cristalizó como el IPC mensual más bajo en los últimos 5 años. Es decir, desde aquella época de el principio de la pandemia, se recordarán, con una cuarentena y unas restricciones a la actividad económica muy pronunciadas. Eso en todo el mundo generó una fuerte contracción económica y una caída de la inflación. En la Argentina, la última vez que tuvo datos de inflación por debajo del 2% fue por efecto de la pandemia, más que por efecto de las propias medidas macroeconómicas de cualquier gobierno. Así entonces lo que terminó sucediendo en la ciudad fue que pasó de un 3,2 en marzo, 2,3 en abril, 1,6 ahora. El dato a todas luces fue leído unánimemente como un anticipo de que lo que se viene el jueves es un dato que el gobierno claramente va a celebrar. Un economista muy reconocido en el mercado, se llama Salvador Vitelli, lo que hace es proyectar, de acuerdo a lo que le dio la ciudad, que tiene, por supuesto, una medición particular. El Instituto Estadístico Porteño es distinto a cómo lo mide el INDEC a nivel nacional. Tienen otras ponderaciones, pesan mucho más los servicios que los bienes, a diferencia de lo que lo hace el INDEC, en que pesan más los bienes que los servicios. Bueno, en fin, hay diferentes canastas que miden la inflación de acuerdo a qué instituto estadístico lo mida. Pero hay un ejercicio que hace todos los meses que es, después del dato de la ciudad, si uno reflejara eso con los componentes de la canasta nacional, ¿cuánto daría? Bueno, lo que dio como resultado en esta proyección que hizo Vitelli y que lo puso en Twitter es que ese 1,6 de la ciudad daría paso a un 1,3 a nivel nacional. Imagínense el nivel de celebración que podría llegar a desatarse en el gobierno si pudiera llegar a mostrar un 1,3% de inflación, que ya sería la más baja no en 5 años, sino en bastante más tiempo, si puede adentrarse en la campaña electoral con un número tan bajo de inflación, de 1,3. No hay que tomarlo exactamente lineal este 1,3 porque, bueno, después hay aclaraciones al margen, no necesariamente esa proyección que decíamos de el dato de la ciudad, si vos lo extendieras a la nación, cuánto te daría. Hay cierto margen de error. De hecho, el propio economista que hacía este cálculo decía que más que 1,3 habría que asomarse más bien al 1,9 por distintas formas de calcular ese margen de error. Pero en todo caso, vamos a tener con mucha probabilidad un dato de inflación que va a cimentar este discurso sobre el cual se va a basar la campaña del gobierno de los próximos meses. Es decir, la promesa principal que hizo el gobierno de Milei antes de llegar a tomar las riendas de la Casa Rosada era: nuestra principal prioridad va a ser bajar la inflación. Y el gobierno sí se va a adentrar al primer test electoral fuerte que tiene la administración libertaria, que son las elecciones legislativas. Ya hubo ensayos en distintas provincias. En Misiones fue este domingo, será el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y será en octubre a nivel nacional.
se va a someter a las urnas con ese dato en la mano. El gobierno de Milei podría hacer tranquilamente campaña solamente mostrando en un papel cuál es la inflación interanual. Se fue el gobierno de Alberto Fernández con una inflación de 211%. Y muy probablemente el gobierno, el oficialismo, pueda buscar el apoyo en las urnas con una inflación interanual de por abajo del 40%, entre 211% y 40%. Y bueno, es evidente que la gente ese tipo de cosas las va a tomar en cuenta para emitir el voto. Posiblemente no sea el único factor a considerar. Es para materia de análisis en otro programa entero la cuestión de los salarios, de si el gobierno está propiciando un límite a las negociaciones paritarias. Ha sucedido con claridad, no porque sea una presunción, sino porque fue planteado de esta forma en la paritaria de comercio, que es la paritaria con más cantidad de afiliados en todo el país, con lo cual, ¿a costa de qué? Siempre es la pregunta de ¿a costa de qué? O gracias a qué el gobierno está bajando la inflación. Bueno, ahí las interpretaciones son varias. Alguno podrá decir que es el ajuste fiscal, otro podrá decir que es la apreciación cambiaria, otro dirá que son los límites a las negociaciones paritarias. Probablemente sea una mezcla de todo eso. Pero es indudable que el gobierno esta semana va a conseguir un dato más que interesante para hacer campaña y deslizarse lentamente hacia las elecciones legislativas de octubre, en el que se va a definir finalmente cuál va a ser la nueva composición del Congreso. Son las 21:59 en toda la República Argentina. Llega momento de, como siempre, despedirnos. Gerardo Subirana estuvo al mando de los controles. Matías Hurtak, el productor periodístico, no lo estoy viendo, pero yo le extiendo mi saludo. Lo perdí de vista, pero yo no descarto que se haya ido a su casa, porque evidentemente todos tenemos hambre a esta hora. Javier Pensic en la producción comercial, Joaquín Mújica Díaz en la conducción. Mi nombre es Mariano Wender. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes a las 20 horas para hacer Lunes Otra Vez. Tengan todos una muy buena semana y un fuerte abrazo.